Cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra primera de Juan, así compartiremos la palabra del capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer el pasaje de hoy de forma alternativa. Vamos a leer entonces primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10. Comenzamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muy bien, hasta ahí es el pasaje del día de hoy que vamos a estar compartiendo. Les invito a que podamos hacer juntos una oración primeramente. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por este nuevo día. Gracias por permitirnos compartir esta palabra de primera de Juan. Hoy, Señor, ayúdanos a poder comprender cuál es la imagen que tú quieres imprimir en nosotros, la que ya has impreso al hacernos tus hijos y por la cual debemos luchar para poder asemejarnos más y más a ti. Gracias, Señor, por este momento. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave de hoy. Es el versículo 1. Leamos juntos, por favor. Ya, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hoy vamos a hablar sobre los rasgos de un hijo de Dios. Como ustedes saben, mi esposa y yo procedemos de dos etnias diferentes. Mi esposa es de origen oriental, mientras que yo soy occidental. Por eso, cuando ella estaba embarazada, muchos tenían curiosidad por ver cuál sería el resultado de esa interesante combinación. Al nacer nuestro hijo, hubo quienes se esforzaban por encontrar los parecidos. Para algunos, aquel bebé representaba mi versión coreana. Y para otros era la versión occidental de su mamá. En definitiva, lo que sucedió fue que la interacción de ADNs hizo su trabajo, según los designios de Dios. Lo cierto es que en mayor o menor medida, todo hijo recibe, por herencia, los rasgos de sus padres. Entre ellos, obtiene los aspectos de su personalidad. No obstante, en la formación de nuestro carácter, más allá de la carga genética, hay también una importante influencia que se desprende de la relación cercana con otras personas. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más copiamos, aprendemos y adquirimos sus costumbres, sus palabras o su forma de percibir el mundo.
Nuestro Dios nos ha dado el inmenso privilegio de ser hechos sus hijos por medio de Jesús. Nos hizo nacer de nuevo, otorgándonos una identidad e imprimiendo en nosotros su imagen. Por eso, no debería ser extraño que otros pudieran encontrar en nosotros los rasgos que definen la personalidad de nuestro Señor. Su amor, su pureza, su santidad, su verdad, su justicia. Lo extraño sería que al ver nuestras vidas, nadie pudiese hallar parecido alguno con nuestro Padre Celestial. De hecho, a medida que pasa el tiempo, nuestras semejanzas con el Señor deberían ir acrecentándose, porque nuestra relación cercana con Él nos lleva a copiar, aprender y adquirir su carácter y su perspectiva espiritual. Haber sido hechos hijos de Dios es una obra extraordinaria, pero además es una condición que nos exige una lucha constante. Es una gloriosa responsabilidad. Juan hoy nos insta a llevar una vida que nada tiene que ver con el pecado, una vida en amor y en esperanza, una vida que refleje quién es nuestro Padre. Que esta palabra nos ayude a observar nuestro privilegio y a tomar la responsabilidad de vivir como auténticos hijos de Dios. Que al vernos, otros puedan hallar en nosotros los rasgos de nuestro Señor. Amén. En el año 2017, en la provincia de Misiones, un adolescente de 15 años mató a un joven de 18 al intentar robarle el celular. El padre del joven asesinado era un pastor evangélico que quedó devastado ante tan terrible noticia. Aún así, unos días después, él y su esposa le pidieron al juez hablar con el adolescente homicida a solas, y el juez se lo permitió. En ese encuentro, el adolescente les explicó qué era lo que había pasado. Además, les contó su dura historia de vida personal y les dijo que estaba arrepentido por lo que había hecho. Entonces, movidos por el amor del Señor, el pastor y su esposa abrazaron al que había matado a su hijo y lo perdonaron. Esta experiencia fue relatada por los diarios más reconocidos de nuestro país, dejando atónitos a periodistas y a lectores que no podían entender una actitud como esa. Unos años antes, un creyente norteamericano había vivido una situación similar. Un delincuente se había metido en su casa y había matado a su hijo. 3 años después, aquel padre cristiano vería por primera vez al asesino frente a frente en el juicio. Estaba lleno de dolor y esperaba reaccionar con desprecio y con ira. Pero al verlo, muy diferente a lo que pensó, aquel hombre sintió una profunda compasión por el joven asesino. Fue tal su sentimiento que hasta se quejó contra Dios por no poder odiar al que le había quitado a su hijo. Finalmente, el homicida fue condenado a cadena perpetua. Aún así, un tiempo después, el padre cristiano le envió una carta diciéndole que lo perdonaba. Luego fue a verlo a la cárcel y no solo lo abrazó, también decidió adoptarlo legalmente como su hijo. Historias como estas resultan incomprensibles para muchos. Parecen actos de locura, hechos ilógicos, comportamientos irracionales. Pero un hijo de Dios que ha recibido el inmenso perdón y amor del Señor puede llegar a comprender esta actitud. Entrañablemente conmovido, Juan nos dice en la palabra de Dios de hoy: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para el mundo es difícil entendernos, reconocernos o aceptarnos. Pero nosotros
nos sentimos inmerecidamente bendecidos por haber sido amados por nuestro Señor. Porque habiendo sido criminales desalmados que dieron muerte a su único y amado Hijo Jesús, no solo fuimos perdonados y abrazados por Él, sino que nos ha adoptado como sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el sacrificio de Jesús y por la fe en Él, llegamos a ser hechos hijos de Dios. Juan declaró que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que creemos en Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Somos nacidos de Dios, no por nuestro esfuerzo o deseo, ni por el esfuerzo o deseo de ningún hombre, sino por la gracia del Señor mediante la fe en Jesús, por su voluntad unilateral. Por su voluntad unilateral ahora somos hijos de Dios. Ahora somos sus hijos. No en el futuro, sino ya en el presente. Juan señala, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios. Por más que todavía no sea visible en nosotros la perfección del Señor. Pero cuando Jesús regrese, la victoria será sellada y seremos transformados a su semejanza. No obstante, Dios no espera a que esto suceda para considerarnos sus hijos. Ya somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero si bien aún no somos perfectos, siendo hijos de Dios, es inevitable que llevemos en nosotros los rasgos del Señor. Entre ellos, el primer rasgo que adquirimos de Dios es el amor. Con el mismo amor con el que fuimos amados, movidos por el Espíritu Santo dentro de nosotros, también podemos amar, abrazar, perdonar, sanar, adoptar. La palabra nos revela, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor nos identifica como hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, somos herederos de su reino celestial, donde alcanzaremos la perfección del Señor. Esa es nuestra esperanza futura, pero que se vuelve notoria en la forma en que vivimos hoy. Por eso Juan también nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Además del amor, otro rasgo de un hijo de Dios es la pureza. Dios es puro, no hay mancha alguna en Él, no hay pecado alguno en Él. Y así como Dios es puro, un hijo suyo anhela la pureza. Esta pureza implica librarnos de toda inmoralidad y contaminación del pecado para andar en la santidad del Señor. Como vimos algunas semanas atrás, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Jesús somos purificados al recibir su perdón. Por eso, un hijo de Dios lucha por purificarse. No es indiferente ante su pecado, sino que anhela ser libre de él por medio de su arrepentimiento. La pureza nos identifica como hijos de Dios. Y ahora bien podríamos preguntarnos, ¿pero qué es el pecado? El pecado no es una mera falta a la moral humana,
Juan nos ofrece una breve definición al decirnos que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. La rebeldía deliberada y la desobediencia a lo establecido por Dios es el pecado. Así es como vivíamos en el pasado, hasta que fuimos alcanzados por la gracia del Señor. Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes vivíamos sujetos al pecado y bajo condenación, pero Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Como nos dice Juan, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por lo tanto, habiendo sido librado de la muerte, un hijo de Dios anhela vivir en santidad por obedecer al Señor. Pero aquel que vive en el pecado demuestra que no es en realidad un hijo de Dios. Porque un claro rasgo de un hijo de Dios es la santidad que se manifiesta en su obediencia. Por eso Juan destaca que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La santidad nos identifica como hijos de Dios. La obediencia al Señor nos identifica como sus hijos. Además, un hijo de Dios no lleva una doble vida. No es espiritual por ratos y por ratos anda en el pecado. No se oculta para pecar. No es un cristiano solo en apariencias y a la vista de los otros. No se viste de cristiano solo para venir a la iglesia simulando falsa piedad. El apóstol nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Un hijo de Dios siempre vive en la verdad y no en la mentira y no en el engaño. Porque la verdad es un rasgo de un hijo de Dios. La verdad nos identifica como hijos de Dios. Y asimismo, la justicia también caracteriza a los hijos de Dios. Un hijo de Dios ama la rectitud, ama lo correcto y vive en integridad. Su conducta justa revela que es un hijo de Dios, porque su ser ha sido transformado. No necesita recurrir a disfraces o ensayar sus palabras o actitudes. Es justo como su Padre es justo. Juan nos dijo: el que hace justicia es justo como Él es justo. David proclama: porque el Señor es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. La justicia nos identifica como hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por su inmenso amor con que nos amó, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Por eso sus hijos llevan sus rasgos de amor. Nuestro Dios es un Dios puro y santo. Por eso sus hijos se purifican de todo pecado y viven en santidad. Nuestro Dios es un Dios verdadero y justo. Por ende, sus hijos aman la verdad y la justicia. Y estos rasgos se hacen visibles en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que obra dentro nuestro. Su Espíritu Santo nos conduce a seguir a Jesús, el Hijo de Dios, que es nuestro ejemplo de amor, pureza, santidad, verdad y justicia. Estos rasgos son una bendición para nosotros, pero además debemos procurar permanecer en ellos. Así que, en base al amor con el que fuimos amados y a la esperanza a la que somos llamados, revistámonos de la imagen de nuestro Señor. Demos lugar a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vivamos como verdaderos hijos de Dios, esforzándonos por reflejar sus rasgos
de amor, pureza, santidad, verdad y justicia. Y demos así testimonio de que somos hijos de nuestro amoroso, puro, santo, verdadero y justo Padre Celestial. Amén. Nuestros rasgos y conducta acreditan nuestro carácter como hijos del Padre Celestial. De otro modo, si alguien se cree un hijo de Dios, pero vive inmerso en el pecado, está deshonrando a su Padre o está dando testimonio de que en realidad aún no es un hijo de Dios. En los versículos siguientes, Juan nos presenta un nuevo contraste. Nos presenta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque no hay término medio en la vida espiritual. O se está en luz o se está en tinieblas. O se vive en la verdad o se vive en la mentira. O se es un hijo de Dios o se es un hijo del diablo. El apóstol afirma: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En realidad, no hay hombre alguno que no peque. Pero en sus palabras, Juan se está refiriendo al que vive practicando el pecado. Al que vive practicando el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Juan nos dice que un practicante frecuente del pecado es del diablo. El que tiene el hábito de pecar sin presentar oposición o lucha alguna contra su pecado está bajo el dominio de Satanás. Es un esclavo del diablo. Jesús aseguró: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado es un hijo del diablo, y sus rasgos evidencian este parentesco. Jesús acusó a los líderes religiosos de su época que atentaban contra él con mentiras, buscando darle muerte. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, todo aquel que vive en el pecado, imitando y satisfaciendo los deseos de Satanás, es un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios no practica el pecado. Satanás peca desde el principio. Aún así, Juan nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a este mundo a destruir la obra de Satanás que esclaviza a los hombres y los conduce a la muerte. Hebreos describe que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino a este mundo para rescatarnos de las garras de Satanás. Vino para que pasásemos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Para que pasásemos de servidumbre a verdadera libertad. Con una nueva identidad que nada tiene que ver con el pecado. Por eso Juan señala que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que nació de nuevo no puede hacer del pecado una costumbre en su vida, porque el Espíritu Santo que habita en él lo impulsa a buscar la santidad del Señor. Lo reprende cuando peca, lo reprende de su pecado. Por lo tanto, un hijo de Dios no sigue pecando, no continúa en el pecado. Pero el que no es un hijo de Dios no puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado, porque está vendido al pecado, porque no tiene fuerzas ni capacidad alguna para librarse del pecado y de su condenación, que es la muerte. Solo hay una salida para todo aquel que está atrapado en el pecado: ser rescatado por Jesús. Cristo dijo:
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, un hijo de Dios ha experimentado verdadera libertad. Esta libertad es también un rasgo que lo caracteriza. Jesús nos hizo libres del pecado y de la muerte. La libertad nos identifica como hijos de Dios. Pero como cualquier otro rasgo, nuestra libertad es un gran privilegio que además representa una responsabilidad. Es nuestro deber mantenernos en esa libertad, luchando para no caer en legalismos ni en los hábitos del pecado. Por eso Pablo nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Jesús somos verdaderamente libres, pero debemos permanecer en esa libertad y ejercer esa libertad. Pablo también expresó: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que nuestra conducta refleja si es que andamos en libertad o no. Y asimismo refleja si le pertenecemos a Dios o no. Si hay justicia y amor en nuestros actos, daremos un claro testimonio de que somos hijos de Dios. Así lo asegura Juan cuando dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay dos características o rasgos esenciales en la vida de un hijo de Dios, que no tiene un hijo del diablo. El hijo de Dios vive en justicia y vive en amor, porque la justicia y el amor hacen a la esencia de su Padre Celestial. Pero un hijo del diablo no practica la justicia, sino que practica el pecado. No ama a su hermano, sino que lo aborrece y le guarda rencor. Nosotros, los que creemos en Jesús, hemos recibido el amor más extraordinario. Porque habiendo sido enemigos, fuimos hechos hijos de Dios. Como sus hijos. Es de esperarse que seamos semejantes a Él, que compartamos y desarrollemos sus rasgos, no solo por haber nacido de Él, sino por pasar mucho tiempo a su lado. Si perseveramos en la comunión con nuestro Señor, nos asemejaremos más y más a Él, porque su Espíritu Santo, haciéndose fuerte en nosotros, nos revestirá de su imagen. Al pasar tiempo con el Señor, en oración, meditando su palabra, como afirma Pablo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero si pasamos más tiempo sumergidos en el mundo, adquiriremos las costumbres y los hábitos del pecado del mundo. Nuestro corazón se irá desviando poco a poco. Finalmente nos encontraremos muy lejos de Él, muy lejos del Señor. Ser hijos de Dios es nuestro honorable privilegio, pero también representa una gran lucha que debemos enfrentar cada día para llegar a ser como nuestro Señor. Procuremos permanecer en su amor, en su pureza, en su santidad, en su verdad, en su justicia y en su libertad. Que nuestra conducta refleje nuestra salvación y nuestra esperanza eterna en Cristo. Que todos puedan ver en nosotros los rasgos de un hijo de Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu único Hijo Jesús a este mundo para ser nuestro Salvador. Y a pesar de nuestros pecados, y a pesar de haber llevado una vida como enemigos tuyos, aún así, gracias, Señor, porque tú viniste a nuestro encuentro para abrazarnos, para perdonarnos, para manifestarnos tu amor, adoptándonos como tus hijos.
Hoy, Señor, ahora, ya en este momento, ya somos tus hijos, porque nos amaste. Maravilloso es tu amor hacia nosotros. Y entendemos también que al haber sido hechos tus hijos, tú tuviste el propósito de hacer de nosotros aquellos que puedan reflejar tu personalidad a través de mostrar tus rasgos. Señor, también entendemos que será nuestra lucha en base a tu Espíritu Santo la que debemos enfrentar para poder asemejarnos más y más a ti, tal como tú has querido. Señor, entendemos que tú nos has llamado a vivir en tu amor, a vivir en tu pureza, a vivir en tu santidad, en tu verdad, en tu justicia y en tu libertad. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar tu persona, tu personalidad ante el mundo. Ayúdanos a poder llevar los rasgos de un hijo tuyo. Muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor inmerecido, porque tú nos has adoptado, tú nos has llamado a ser tus hijos. Gracias te damos por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo